La historia de la Iglesia Católica que dos papas son canonizados simultáneamente. Después de haber reflexionado ampliamente, invocando repetidas veces la ayuda divina, et Ioannem Paulum secundum, sanctos esse decernimus et definimus, ac santorum catalogo y adscribimus. escuchado el parecer de muchos hermanos nuestros en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. Los papas Juan XXIII y Juan Pablo II llegan a los altares por vías poco comunes. El primero con un solo milagro reconocido de dos mínimos que la Iglesia Católica estipula como norma general. El segundo en tiempo récord, apenas 9 años después de muerto. Al Papa Bueno, Angelo Giuseppe Roncalli, se le atribuyen varios milagros, pero de todos ellos, uno solo ha sido reconocido por el Vaticano. El suceso extraordinario que lo llevó a ser declarado santo tuvo lugar en 1966, gracias a la curación de una monja, Caterina Capitani, que padecía una perforación gástrica hemorrágica con fistulación externa y peritonitis aguda. El informe de la Congregación para las Causas de los Santos detalla que el 22 de mayo de 1966, las hermanas de Capitani le colocaron una imagen de Juan XXIII en el estómago, y que a los pocos minutos la religiosa, a la que ya habían dado la extrema unción, se recuperó y pidió de comer. Una comisión de teólogos reconoció el milagro al no poder justificar los médicos la curación de Capitani. A Juan Pablo II, el Vaticano le reconoce 2 milagros. El primero corresponde al caso de la monja francesa Marie Simon-Pierre, quien trabajaba en una clínica de maternidad en París, Francia. Según relató la religiosa, el 3 de enero de 2005 sintió que nació nuevamente al despertar, después de haber rezado a Juan Pablo II para sanar del mal de Parkinson. La congregación estudió la curación de Simón Pierre y determinó que fue obra de Juan Pablo II. El segundo milagro atribuido a Juan Pablo II fue la extraordinaria cura de Floribeth Mora, una mujer costarricense que padecía un aneurisma cerebral. Para el Vaticano y la ciencia, la recuperación de Mora fue de manera inexplicable. Ocurrió el 1 de mayo de 2011, el mismo día en el que el pontífice polaco fue beatificado. Según el informe oficial de canonización, Mora ingresó a un hospital con un gravísimo aneurisma. Pasados unos días, el coágulo del cerebro se disolvió sin tratamiento alguno. A partir de este día, Juan Pablo II se convierte en un santo. Sin embargo, tuvo una vida sobre la tierra. Una vida donde conoció la locura, la guerra y la divinidad. El automóvil que llevaba al Papa Juan Pablo II avanzaba entre la multitud que quería saludarlo. De repente, un ruido ensordecedor tiró al Papa hacia atrás. El terrorista turco Ali Akka había disparado a 6 metros de distancia. Juan Pablo II era llevado con urgencia hasta la clínica Gemelli. Inconsciente y con poco pulso, llegó al quirófano. Le sacaron 55 centímetros de intestino y había perdido el 60% de su sangre. Este había sido uno de los momentos más difíciles por los que iba a pasar este hombre polaco, sanguíneo, inteligente, cálido y diplomático, al que los progresistas llaman conservador y los conservadores progresista. Después de 33 días de papado, Juan Pablo I muere en su habitación. Miles de rumores recorrieron las escuetas calles de Roma y se propagaron por el mundo. Fue una muerte extraña. Sin embargo, el Vaticano debía resolver otra vez quién sería el sucesor de Albino Luciani. El segundo cónclave había comenzado. Luego de 32 horas de deliberación y votos, se conoció el nombre del cardenal que iba a estar en el trono de San Pedro.
99 cardenales del mundo, de un total de 108, habían apoyado a un hombre polaco de 58 años, llamado Karol Wojtyła. El humo blanco indicaba a los feligreses que impacientes esperaban el resultado, que ya se había elegido un nuevo papa. Habemus papam, Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Se había logrado hacer algo inimaginable, elegir un papa de un país satélite de la Unión Soviética, un país cuyo gobierno era ateo y marxista. Era el primer papa no italiano en 450 años. Ese 16 de octubre, mientras en la Argentina se festeja el Mundial y los dictadores sonreían, Juan Pablo II salía al balcón y bendecía a 800 millones de católicos. Karol Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920. Su madre muere cuando el pequeño Lolek, así lo llamaba ella, tenía 9 años. Luego muere su hermano médico y algunos años después su padre, un militar administrativo. La idea de la mano de Dios que quita y da en su inimaginable sabiduría y la idea del juicio final que nos espera a todos se adueñaba de la conciencia de Karol Wojtyła. Polonia era invadida por los nazis y muchos amigos de Karol eran llevados para ser ejecutados. Muchos jugaban al fútbol en el equipo donde Wojtyła atajaba. Años más tarde, y cuando ese muchacho polaco se ordenaba como sacerdote hasta llegar a cardenal, los ejércitos de la Unión Soviética controlaban Polonia. El Holocausto y su Polonia tomada por la Unión Soviética iban a tener preponderancia durante su papado. A partir del 22 de octubre de 1978, Juan Pablo II inicia un peregrinaje por el mundo. En 1979, Karol Wojtyła intervendría para que la Argentina y Chile lleguen a un acuerdo de paz. La guerra era inminente. Delegados del Papa iban y venían de Buenos Aires a Santiago. A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad no digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido. El primer contacto entre el Papa y los argentinos se iba a producir el 11 de junio de 1982. A las 9:02, el Papa llegaba al país. Por primera vez, un sumo pontífice pisaba la Argentina. Las Malvinas estaban en boca de todos. La guerra con Gran Bretaña estaba con las horas contadas. Millones de personas lo acompañaron por las avenidas. La visita duró 33 horas. Durante las mismas, se entrevistó con la Junta Militar, compuesta por Galtieri, Anaya y Lamidoso, en el despacho de la Casa de Gobierno. La guerra había dejado de ser el tema. El Papa polaco estaba en la Argentina. En un altar preparado para tal ocasión, rezó junto a la Virgen de Luján, en una misa donde participaron más de 2 millones de argentinos. Rogó por la paz, la unión, y volvió a rezar, esta vez, por los caídos en Malvinas. El papamóvil fue la atracción que llevó a su santidad por las calles de Buenos Aires. Las medidas de seguridad fueron de las más importantes que se hayan conocido en la Argentina. Un año atrás se había cometido el primer atentado contra Karol Wojtyła. El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II era baleado en la Plaza San Pedro. A causa de un tiro en el abdomen y otro en el brazo, le quitaron 55 centímetros de intestino y una buena salud que tenía gracias a la natación, al esquí y al trekking de montaña que tanto conocía.
Su agresor, el turco Ali Agca, fue sentenciado a cadena perpetua. En un acto de bondad único, Juan Pablo II lo visitó en la cárcel. Ali Agca se arrepintió y el Papa lo perdonó. El 13 de mayo, mientras visitaba Fátima en Portugal, un sacerdote católico trató de herirlo con una bayoneta al grito de «Abajo el Papa, muera el Concilio Vaticano II». Otros atentados fueron impedidos. La ETA en España, los sandinistas en Nicaragua. En 1984, en Corea, un estudiante lo apuntó con un arma. Luego se supo que el arma era de juguete. En Perú explotaron 4 bombas atribuidas a Sendero Luminoso. En 1986, un terrorista en Australia es apresado con bombas incendiarias que pretendía lanzarle. En 1997, durante una visita a Bosnia, se encuentran debajo de un puente por donde pasaría el Papa 23 minas antitanques y paquetes de plástico con detonadores a control remoto. El Papa había ganado adeptos, pero también enemigos. Nunca olvidó la invasión soviética a su Polonia y el Vaticano tuvo mucho que ver con la caída del muro y la desaparición del comunismo. Karol Wojtyła era un gran líder religioso. En 1987 volvía a la Argentina. Esta vez, quien lo recibía era un presidente electo por el pueblo. El 6 de abril de 1987, Juan Pablo II era recibido por Raúl Alfonsín. Esta vez, la visita duraría 7 días. Juan Pablo II recorrería ahora Rosario, Bahía Blanca, Viedma, Tucumán, Paraná, Mendoza, Salta, Corrientes y Córdoba. En su camino, tomó mate cuando alguien se lo acercó. Le fueron regalados infinidad de sombreros que se fue probando y se calzó un poncho chalchalero. La avenida 9 de Julio se inundó de fieles al grito de «Juan Pablo II, te quiere todo el mundo». Miles de banderas amarillas y blancas flameaban bajo el lema «Totus tuus», que significa «todo tuyo», como símbolo de consagración íntegra a la Virgen María. Para muchos, este papa polaco, que vivía en Roma y hablaba más de 8 idiomas, era argentino. La historia contaría luego que en todos los lugares era recibido de la misma forma. Lo mismo ocurría en la visita histórica que hizo a Cuba, donde era recibido por Fidel Castro. Mostrando su acostumbrado buen humor, entre la ovación de miles, Karol Wojtyła se salió del libreto. Cuba, amigo, el Papa está contigo. Yo no soy contrario a los aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. Tuvo una vida accidentada. A los 24 años, en 1944, fue atropellado por un camión y permaneció 12 días en el hospital con una conmoción cerebral. En 1981 fue herido por Ali Agca en el abdomen. El 11 de julio de 1992 se le descubre un tumor del tamaño de una naranja y se le quita medio metro de colon. En 1993 se enreda con la sotana y cae de la tarima del sillón pontificio y se luxa el hombro. En 1990 y en 1996 comienza a presentar temblores en la mano. En 1994 se cae al salir de la ducha, se fractura el fémur de la pierna derecha y se le implanta una prótesis. En 1996 sufre 3 infecciones intestinales. Los médicos informan que son causadas por una apendicitis crónica. Se le contaron desde que asumió decenas de desmayos. Algunos fueron públicos.
Pocos pueden acceder a encontrarse con ese hombre de capelo blanco. Menem y una comitiva, entre los que estaban Zulemita, Elsa Serrano y Miguel Romano, lograron hablar con él. Diego Maradona, gracias a lo que fue, pudo entrevistarse con Karol Wojtyła. Es probablemente el sueño de millones de católicos en el mundo. Sin embargo, para Diego ese encuentro no significó mucho en su vida. Le da a mi mamá un rosario. Le da a Claudio un rosario. Le da, no sé a quién más que estaba en la comitiva, un rosario. Y para mí, el último. Y él me dijo, Diego, en perfecto italiano, es especial para vos. ¿Por qué? Porque tiene no sé qué cosa. Me hizo un verso bárbaro. Entonces yo, como soy un gran hijo de puta, voy, agarro el de Claudia, agarro el de mi vieja, miro así, eran iguales. Y voy y le digo, papá, ¿cuál es la diferencia del mío con el...? Me quería asesinar el hijo de puta. Me dijo, no, que está bendecido. Y el de mi mujer, no. Pese a lo que se diga, Juan Pablo II fue el único papa que lloró en una misa celebrada en lo que queda del campo de exterminio de Auschwitz. Un tiempo después, visitó Israel y allí pidió perdón por los excesos cometidos por la Iglesia con los judíos. Deeply saddened by the hatred, anti-Semitism directed against the Jews by Christians at any time and in any places. Sus interminables viajes incluyeron África y países musulmanes, mancomunando a todos bajo la protección de un solo Dios y estableciendo que la Iglesia actual tiene como génesis a los mismos profetas. Karol Wojtyła se llamó a sí mismo Juan Pablo II. Bajo su mandato, todos pudieron escucharlo y escucharse. Como en otros tiempos, intentó reunir a los jóvenes católicos mediante recitales donde, por ejemplo, participó Diego Torres. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol, saber que se puede, querer que se pueda. El 2 de abril de 2005, tras casi 27 años de papado, Juan Pablo II falleció a sus 84 años. Con muchos problemas de salud que lo aquejaban desde hacía algunos años, su salud era objeto de numerosas especulaciones. A la hora de su muerte, miles de fieles rezaban por él en la Plaza San Pedro. Juan Pablo II fue querido por todos y sus últimas palabras fueron: déjenme ir a la casa de mi padre.